final es que todo extremidad que inferior más temario del primero y del segundo parcial, ¿no? Bueno, vámonos ahora que a extremidades. Hablaremos de qué, de extremidad o miembro que inferior. Vamos a ir describiendo que tantas estructuras que óseas, musculares, vasculares y nerviosas, ¿no? Bueno, vamos a ver que extremidades, primero empezamos a hablar de qué, de la parte ósea. ¿Por qué? Porque luego vamos a ir hablando de qué, de sus estructuras que musculares. Estas estructuras musculares se insertan que en detalles que óseos que los vamos a ir mencionando, ¿no? Vamos. Bueno, siempre diferente detalle, siempre diferente órgano, diferente estructura, lo podemos estudiar desde diferentes vistas. Una vista anterior, una vista posterior, bueno, dependiendo de qué estructura estemos viendo. Y bueno, vamos a ver que parte de la parte, en este caso, parte de las estructuras óseas que pertenece que a extremidad o miembro que inferior, que es el hueso que coxal. ¿Ya? Dijimos de que el hueso coxal forma parte de qué, de la cintura que pélvica, de la pelvis ósea, ¿no? La pelvis ósea está formada, ¿qué hemos dicho?, por tres estructuras óseas, dos huesos coxales derecho e izquierdo, y en la parte posterior lo que es el sacro, ¿no? Ahora veremos coxal, así que el término coxal se refiere a toda esta estructura. Pelvis, ¿ya? Dos huesos coxales más el sacro forman ¿qué? La pelvis. Si nos veamos al hueso coxal, que lo podemos ver en una vista ¿qué? Medial, ¿no? Vista medial porque no se ve acetábulo, ¿no? En este caso esta va a ser ¿qué? Su vista ¿qué? Lateral. Y como ven, ¿por qué vista lateral? Porque se ve que este detalle anatómico conocido como acetábulo. Ok, veamos. Bueno, vamos a ver que el acetábulo embriológicamente, ¿qué huesos tiene? Perdón, el hueso coxal tiene ¿qué? Tres huesos, ¿no? Embriológicamente, ¿qué? El hueso coxal ahí en el feto, ¿qué? Está formado por tres estructuras, unidas por el cartílago que dice triradiado, ¿no? La parte superior, todo esto, ¿qué se llama? Ilio. La parte inferior anterior en color azul, ¿qué se llama eso? Pubis. Dirección inferior y posterior en color rojo. Así que un hueso coxal se puede subdividir en tres estructuras. ¿Ya? En una persona que, en este caso que, en un feto está dividido, ¿ya? Unido por cartílago. Con el paso de los años, ese hueso coxal se osifica, ¿ya? Y lo vemos como lo estamos viendo en el anfiteatro, ¿no? Como un solo hueso. Pero está formado embriológicamente ¿por qué? Por tres estructuras que óseas, ¿no? Ahora, todo lo que vamos a mencionar, ¿qué son? Detalles anatómicos, ¿qué más hemos dicho? Características que óseas, accidentes óseos, bueno. Si nos vamos a ir detallando ¿qué? Los detalles anatómicos de ¿qué? De ilio. Así que en una de sus palabras habrá filio, ¿no? Tendría que ver, ¿no? Y bueno, vamos. ¿Qué hemos dicho? ¿Vista qué? Medial. ¿Vista qué? Lateral. Aquí va a ser, esta es una vista anterior, superior, inferior, posterior. De ambos es posteriores, anterior, superior e inferior. Son dos huesos coxales que derechos, pero en una vista que lateral y una vista que medial. La parte anterior, ese detalle anatómico que se llama espina que ilíaca que antero superior. Inserción de qué? Del ligamento que inguinal, ¿no? Inferiormente, ¿qué encontramos? Una incisura, antiguamente conocido como escotadura, pero actualmente es conocido como incisura que innominada que anterior. Luego, ¿qué encontramos? Esta espina. Es la espina que ilíaca que antero inferior.
inserción de qué, de la cabeza qué, no de la cabeza, del recto anterior, recto femoral del cuádriceps femoral, por si acaso. Cuando veamos muslo, cuando veamos compartimiento que anterior del muslo, ¿qué vamos a decir? Tiene 4 cabezas, un vasto lateral, un vasto medial y un vasto intermedio, y un recto. Ese recto, ¿dónde se va a originar? Vamos a decir, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Espina qué? Anterior. Inserción del recto femoral, del cuádriceps femoral. Ok. ¿Qué más? Si hay espinas ilíacas anteriores, hay espinas ilíacas ¿qué? Post. Esta va a ser espina ilíaca ¿qué? Posterior superior. Esta va a ser espina ilíaca ¿qué? Posterior ¿qué? Inferior. Y entre las dos, la incisura innominada ¿qué? Posterior. De una espina ilíaca anterior superior a otra espina ilíaca posterior superior, ¿qué encontramos? Todo eso que se llama dicho. Cresta ilíaca. Cresta ¿qué? Ilíaca. Que tiene 3 labios o 3 bordes, hemos dicho. En una vista lateral, este va a ser el borde o labio ¿qué? Lateral o externo. Este va a ser el labio borde ¿qué? Lateral ¿qué? Este va a ser el borde o labio ¿qué? Y entre los dos ¿qué encontramos? El borde ¿qué? O labio ¿qué? Inter. Así que la cresta ilíaca tiene 3 bordes, por si acaso, o 3 labios, como quieran llamarlo. ¿Qué vas? Vámonos al labio ¿qué? Lateral. ¿Qué vamos a encontrar? De la espina ilíaca anterior superior, 5 centímetros aproximadamente. En el labio lateral de la cresta ilíaca encuentro ¿qué? Otro detalle óseo, conocido como ¿qué? Tubérculo ¿qué? Ilíaco. Inserción de ¿qué? Del tracto iliotibial, por si acaso. Cuando veamos ¿qué? Tibia, vamos a volver a describir a este tracto iliotibial, porque el tracto iliotibial superiormente se inserta ¿dónde? En el tubérculo ilíaco. Inferiormente vamos a describirlo en tibia. ¿Qué más? Este ilion tiene una cara lateral, una cara ¿qué? Medial. La cara lateral tiene ¿qué? 3 líneas glúteas. Esa que están viendo es la línea glútea ¿qué? Anterior. Esta es la línea glútea ¿qué? Posterior. Esta es la línea glútea ¿qué? Inferior. Son detalles óseos de inserción de los músculos ¿qué? Glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Luego, ¿qué más? ¿Qué es esto? Fosa ¿qué? Ilíaca. Lo encontramos en la cara medial de ¿qué? Del ilio. ¿Qué vamos a decir? En los 2/3 superiores de la fosa ilíaca se está insertando ¿quién? El músculo ¿qué? Ilíaco, por si acaso. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? ¿Qué es eso? ¿Ah? El tálamo. ¿Cómo es el tálamo? ¿Qué es eso? Es la cara ¿qué? Auricular. Su nombre es cara ¿qué? Auricular. ¿Ya? ¿Pero qué es? Es una carilla, es una cara ¿qué? Articular. Y sabemos muy bien que toda carilla, toda cara ¿qué? Articular sirve de ¿qué? De medio de unión con otra superficie articular. Y 2 carillas articulares que forman una articulación. Esta es la carilla ¿qué? Cara auricular del ilio. También encontramos la cara auricular de ¿qué? Del sacro. Y ambas caras auriculares del ilio y del sacro que van a formar la articulación ¿qué? Sacro ¿qué? Ilíaca. De la cara auricular del ilio posteriormente encuentro otro detalle. ¿Qué se llama eso? Tuberosidad ¿qué? Ilíaca. No estoy diciendo que tubérculo ilíaco, estoy diciendo que tuberosidad ¿qué? Ilíaca. Aquí ¿quién se va a insertar? Los ligamentos ¿qué? Sacroiliacos ¿qué? Posteriores. Así que los ligamentos sacroiliacos posteriores, parte de su inserción se va a dar en la tuberosidad ¿qué? Ilíaca. ¿Qué más de ilio? ¿Qué más nos estamos olvidando? ¿Algo más falta? No, vamos a dónde? Color azul, ¿qué es eso?
Pubis. ¿Qué parte tiene el pubis? Todo eso que se llama cuerpo de qué? Del pubis. En su cara medial, ¿qué encontramos? Una cara articular, una superficie articular. ¿Qué se llama esa cara articular? ¿Cara qué? Sinficiaria. ¿Ya? Su nombre es ¿qué? Cara sinficiaria. La cara sinficiaria del pubis se une con la otra cara sinficiaria del otro pubis. ¿Y qué forman? Una articulación. Pero es una articulación ¿qué? Cartilaginosa. Es una articulación cartilaginosa secundaria. En este caso estamos hablando de la sínfisis del pubis, ¿no? ¿Qué más? El pubis tiene su rama ¿qué? Superior y su rama ¿qué? Inferior a la rama superior del pubis. Veo que un surco. ¿Qué se llama ese surco? Obturador. Surco obturador o surco ¿qué? Subpúbico. Por ahí está pasando ¿qué? La arteria obturatriz, por ahí está pasando ¿qué? El nervio obturador, ¿no? Pero ese detalle se llama surco, solamente cuando describimos ¿qué? Superficie ¿qué? Ósea. Y si encontramos en este surco, cubriendo a este foramen ¿qué? Obturador, una membrana que es la membrana obturatriz, ese ya no es surco. ¿Qué se llama eso? Conducto, ¿no? Conducto ¿qué? Obturado. Pero como estamos viendo superficie ósea, solamente se describe como surco, ¿no? ¿Qué más? El pubis en su cara ¿qué? Superior tiene ¿qué? Dos detalles. Uno en sentido ¿qué es? Anterior y lateral. ¿Qué se llama eso? Tubérculo ¿qué? Del pubis. Inserción del ligamento ¿qué? Inguinal. En posición posterior y medial ¿qué encontramos? La cresta ¿de qué? Del pubis. Inserción ¿de qué? Del músculo recto del abdomen, o si quieren ¿qué? El músculo ¿qué? Piramidal, ¿no? ¿Qué más? Pubis. Vámonos ¿qué? Color rojo, ¿qué es eso? Isquio. El isquio ¿qué va a tener? Toda esa superficie rugosa. Toda esa superficie rugosa ¿qué se llama? Tuberosidad ¿qué? Isquiática. Inserción de los músculos ¿qué? Isquiotibiales. ¿Cuáles son los músculos isquiotibiales? El músculo semitendinoso, el músculo semimembranoso. ¿Y qué más? La cabeza larga del músculo ¿qué? Bíceps femoral. ¿Qué más inserta ahí? El ligamento ¿qué? Sacro ¿qué? Tuberoso. Este isquio tiene una raíz que se llama la rama del isquio. El isquio no tiene rama superior ni rama inferior, solamente tiene ¿qué se llama eso? Rama del isquio. La unión de la rama inferior del pubis más la rama del isquio en la parte media, todo eso se llama ¿qué? Rama isquiopubiana, por si acaso. Este detalle ¿qué se llama? Eso se llama ¿qué? Espina ¿qué? Isquiática. Antiguamente lo describían como ¿qué? Como espina ¿qué? Ciática. Superiormente una incisura, o antiguamente conocida como escotadura. Actualmente lo describen como incisura ¿qué? Isquiática mayor, o antiguamente conocido como escotadura ciática ¿qué? Mayor. Inferior a la espina, la incisura isquiática ¿qué? Menor, o antiguamente conocida como ¿qué? Como escotadura ¿qué? Ciática ¿qué? Menor. Vista lateral, ¿qué vemos? Esta cavidad articular, toda esa cavidad articular, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Hemos dicho, todo eso ¿qué se llama? Acetábulo. ¿Qué es? Una canilla articular, una superficie articular en forma de copa, dicen algunos autores. Se va a unir, se va a articular ¿con qué? Con la cabeza ¿de qué? Del fémur. Ambas superficies articulares ¿qué forman? Una articulación. En este caso es la articulación ¿qué? Coxofemoral. Algunos autores lo escriben como articulación de la cadera. ¿No está mal? No, no está mal, pero más específico es la articulación ¿qué? Coxofemoral. Es una articulación ¿qué? Sinovial, de tipo ¿qué? Esferoidea. Más es de libre movimiento, por si acaso. La sinovial es de tipo esferoidea, ¿no? Ahora, este acetábulo, cavidad cotiloidea, tiene partes. Todo esto que se llama borde ¿qué?
tabular. O limbo que acetabular. Este detalle es conocido como ¿qué? Como incisura que acetabular. Esta cara en forma de semiluna es la cara semilunar y este detalle es que la fosa que acetabular. Todos esos detalles forman parte de qué? Del acetábulo, ¿no? Cavidad cotiloidea. ¿Qué más? Nos vamos a muslo. ¿Qué encontramos en muslo? ¿Qué? Un hueso. ¿Qué hueso? Fémur. Vamos a ver que el fémur es un hueso par, es un hueso que es largo, es un hueso que se encuentra a nivel de ¿qué? Del muslo. Todo hueso largo lo describimos como ¿qué? ¿Qué parte tiene un hueso largo en general? Un hueso largo. ¿Qué? Diáfisis, metáfisis. Los extremos, ¿qué se llaman? Epífisis. Epífisis. La parte media, ¿qué se llama? Diáfisis. Diáfisis o cuerpo. Si esta persona tiene menor a 17, 18 años, ¿qué vamos a encontrar aquí? Metáfisis. Cartílago de crecimiento a nivel de la metáfisis. A veces en radiografía ahí está fracturado. Hay cartílago y dicen fractura. No, haber tenido ¿cuánto? 15 años. No es fractura. ¿Qué es cartílago de crecimiento? Yo estoy Toda creciendo. es radiografía. ¿Qué es varón? ¿Qué es Ya no. mujer? ¿Cuántos años tiene? Ok, ¿qué más? ¿Qué hemos dicho? Ese es un hueso largo. Por ende, este es el extremo ¿qué? Superior o epífisis ¿qué? Proximal. ¿Por qué? Porque se encuentra cerca la articulación coxofemoral. Este va a ser el extremo ¿qué? En posición anatómica inferior o epífisis ¿qué? Distal, porque se encuentra ¿qué? Alejado de la articulación coxofemoral. Ok. Veamos detalles de qué? Del extremo superior, epífisis proximal, ¿de qué? Del fémur. Cabeza. ¿Qué detalle vamos a encontrar? Todo esto que se llama dicho. Cabeza. Cabeza. ¿De qué? Del fémur. ¿Será una esfera Cuando completa? estaba en vacaciones en Lima. No, dice no la literatura. Hasta. Es una esfera incompleta. ¿Que se va a articular con qué vamos a decir? Con la cavidad. Con el acetábulo. Acetábulo. Y forman ¿qué? La articulación ¿qué? Coxofemoral. O de la Es cadera. una articulación que hemos dicho sinovial, ¿de tipo qué? ¿Ah? Esferoideo. Luego, en sentido que distal e inferior, ¿qué vamos a encontrar? Este es el cuello del fémur. Luego encontramos este detalle. ¿Qué se llama todo esto? Trocánter ¿qué? Mayor. Mayor. Esto es el trocánter ¿qué? Ahora, en la cara medial del trocánter ¿qué? Mayor, ¿qué voy a encontrar? Una fosita. ¿Qué se llama? La fosita ¿qué? Trocanteria. Inserción de ¿qué? Del músculo ¿qué? Obturador interno, músculo obturador interno, externo, los músculos gemelo ¿qué? Superior e inferior. Cuando veamos región gluteal, cuando veamos plano profundo, vamos a describir estos músculos. Ya, eso vamos a ver posiblemente la próxima clase, ¿no? ¿Qué más? Trocánter mayor y menor, anterior y posterior tenemos ¿qué? Detalles, ¿no? Trocánter mayor, trocánter menor. Existe un detalle óseo que une ambos. ¿Qué se llama eso? Línea. ¿Línea qué? Intertrocantérica. Inserción de qué vamos a decir? Del vasto medial. Eso vamos a ver el muslo. Ahora, en vista posterior, ¿qué es eso? Trocánter ¿qué? Mayor, trocánter menor, vista posterior. Todo este detalle, ¿qué se llama? Cresta ¿qué? Intertrocantérica. Vista posterior, cresta intertrocantérica. Vista ¿qué? Anterior, línea ¿qué? Intertrocantérica. Ambos unen trocánter mayor y menor, pero en diferente vista, por si acaso. ¿Ya? Ahora, en la cresta intertrocantérica encontramos aquí otro detalle. ¿Qué se llama? ¿Hemos dicho eso? ¿Qué?
tubérculo ¿qué? Cuadrado, ¿no? Aquí se va a insertar el músculo cuadrado ¿qué? Femoral. Cuando veamos región glútea vamos a describir este músculo. Inserción vamos a decir en el tubérculo cuadrado. ¿Dónde se encuentra? A nivel de la cresta intertrocánter, ¿no? Ok, ¿qué más? Inferior que al trocánter menor, ¿qué encuentra? ¿Qué se llama esto? ¿Línea qué? Pectínea, inserción del músculo ¿qué? Pectíneo. Inferior al trocánter mayor, ¿qué encuentro? La tuberosidad ¿qué? Glútea, inserción del músculo ¿qué? Glúteo ¿qué? Mayor, ¿no? Descendemos. Diáfisis, cuerpo, cara posterior. Todo eso ¿qué se llama? Línea ¿qué? Áspera. Tiene un labio ¿qué? Lateral, tiene un labio ¿qué? Medial. El labio medial de la línea áspera superiormente se continúa con ¿qué? Con la línea ¿qué? Pectínea. El labio ¿qué? Lateral de la línea áspera superiormente se continúa con ¿qué? Con la tuberosidad ¿qué? ¿No? Vámonos a dónde? A su extremo ¿qué? Inferior de ¿qué? El fémur. Estos dos detalles se escriben como ¿qué? Como cóndilo. ¿Cóndilo qué? Medial de ¿qué? Del fémur. ¿Cóndilo qué? Lateral del fémur. Ambos cóndilos en una vista anterior presentan un detalle. Todo esto que se llama cara ¿qué? Zotuliana o cara ¿qué? Patelar. En una vista posterior entre ambos cóndilos, cóndilo ¿qué? Medial y cóndilo lateral, encontramos otro detalle óseo que se llama ¿qué? Fosa. ¿Fosa qué? Intercondilo, ¿no? Superior a los cóndilos que encontramos los epicóndilos. Epicóndilo ¿qué? Lateral de ¿qué? Del fémur. Epicóndilo ¿qué? Medial del fémur. Y aquí encontramos otro detalle que se llama tubérculo ¿qué? Del aductor. Cuando veamos que músculos, compartimiento que medial del muslo, vamos a escribir el músculo que aductor que mayor inferiormente termina ¿dónde? En el tubérculo del aductor. ¿Dónde se encuentra? En el epicóndilo que medial de qué? Del fémur. Superior a los epicóndilos que encontramos la línea supracondílea que lateral, la línea supracondílea que medial. La línea supracondílea que medial se continúa con qué? Con el labio medial de la línea que áspera, que superiormente se continúa con qué? Con la línea pectínea y termina a nivel de qué? Del trocánter que menor del fémur. La línea supracondílea que lateral inicia en el epicóndilo que lateral del fémur, se continúa con qué? Con el labio que lateral de la línea áspera, que luego se continúa con qué? Con la tuberosidad que glútea, que termina a nivel del trocánter que mayor del fémur. Entre la línea supracondílea que lateral y la línea supracondílea medial que encontramos, esta cara es la cara que poplitea. Esa característica va a tener, así lo vamos a llamar poplitea. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué más nos suelta? ¿Ah? ¿Alguien dijo yo? ¿Nadie? ¿Qué? ¿Verdad? Ya, siguiente. ¿Qué es eso? ¿Quién es el vado? El David Yankee, creo, ¿no? Trocánter mayor. ¿Qué es esto? ¿Ya? Trocánter mayor. ¿Qué es eso? Trocánter mayor. ¿Trocánter qué? Mayor. ¿Qué es eso? Menor. ¿Qué es eso? ¿Cuál fosa? ¿Cuál fue? ¿Foramen qué? 7. Obturador. ¿Todo esto qué es? Acetábulo. Acetábulo. A ver, veamos esto. A la fractura. Este fémur está bien. No. ¿Qué hay? ¿Qué tiene? ¿Ah? ¿Fractura? ¿Dónde?
Cuello. A nivel del cuello de qué? Del fémur. De la tibia, ¿ok? Ok. De mi saco, creo. Aquí hay una fractura a nivel del cuello del fémur, ¿no? Si no conozco lo normal, voy a conocer lo normal, imposible, ¿no? ¿Qué será esto? Bueno, no presento mucho. Ahora que me dices eso. Ya, ¿qué es eso? ¿Es eso? Rótula patela. Oye, no. Que se une con el fémur. No tiene nada que ver con qué, con tibia, por si acaso. ¿Qué es eso? ¿Fractura a nivel de dónde? Metafísica. Ah, Cartílago de crecimiento metafísico, que llaman. en los diablos, ¿no? Algunos autores describen, lo dividen al hueso en 3 tercios. Tercio superior, tercio medio y tercio qué. Hay una fractura entre el tercio medio y el tercio inferior de qué. Ahí estamos viendo. Y esta debe ser una expuesta de esto. ¿Qué es esto? ¿Normal está? No. ¿Qué es eso? Fractura. ¿Dónde? Metafísica. ¿Cómo? Aragón. Entre el tercio qué. Superior del fémur. Entre el tercio superior y el tercio medio del fémur, ¿no? Ahí. Cuando yo describo y la persona que está recepcionando la información tendría que imaginarse. Cuando la persona se imagina, esa respuesta, esa descripción está bien. ¿Ya? Y si no se imagina, ¿qué creo? Los demás. Vámonos, ¿qué? Tipo. A la articulación de qué, de la rodilla. Ahí encuentro que un huesito bien bonito que se llama rótula o patela. Es mi rodilla. Está clasificado dentro de qué huesos. Dentro de los huesos qué, sesamoideos. ¿Ya? Cuando hemos visto que, o cuando han visto el primer tema que es introducción, un hueso de acuerdo a su forma se divide en qué, en huesos qué, largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares y huesos qué, sesamoideos. El más representativo, rótula o patela, ¿no? Ok, ¿qué más? Vamos. Normalmente cada imagen que se muestra, normalmente les digo, siempre es derecha por si acaso, ¿ya? Ahí tenemos la rótula, una vista que anterior, una vista que posterior. Con algunos grupos ya hemos visto, ¿no? Algunos detalles y bueno, es más fácil. Si se dan cuenta, cuando la información se repite, es mejor, ¿no ve? Si uno viene estudiando, mejor, ¿no ve? Pero bueno, ustedes tienen la decisión, ¿no? Ya, cara que, anterior. Como no se articula con nada, es cara que, no articular. Cara que, posterior o cara que, articular, porque se va a unir con qué, con la cara que, rotulera de qué, ¿no? Esta cara que, esta cara posterior tiene 2 superficies articulares. Superficie que, bueno, dependiendo, ¿qué hemos dicho? Ya me olvidé, ¿qué hemos dicho? La cara posterior, ¿cómo lo hemos dividido? Grupo A1, A2, A3, hasta 8 nos avanzamos, ¿no vemos o no? ¿Ah? ¿Qué es? La cara posterior o cara articular lo hemos dividido en 2 superficies articulares. Sí. ¿Cómo sé cuál es lateral y medial? ¿Ah? ¿La lateral qué? Es más hundido. Es más amplia, ¿no? ¿El 1 o el 2 es más amplio? El 2. ¿El 1 o el 2? El 1. ¿No se ve? El 1. Tashiaga. ¿Qué? ¿Se ve igual? ¿Cómo? No. ¿El 1 o el 2? El 1. Si es derecho, les dije. Superficie articular ¿qué? Medial, superficie articular ¿qué? Lateral. Son detalles que se encuentran ¿dónde? En la cara ¿qué? Posterior o cara ¿qué? Articular de qué? De la rótula, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esta es la base de la rótula, siempre va a estar en dirección ¿qué? Superior, hemos dicho. Esto va a ser ¿qué? El vértice,
va a estar en dirección ¿qué? Inferior. ¿Qué sería esto? Borde lateral o medial, en este caso, borde lateral o medial. Y esto va a ser el borde ¿qué? Esto dice que es derecho, ¿no? Borde ¿qué? Medial y borde lateral de la. Ok, así que vamos a ver que en este caso que esa estructura, esa rótula va a tener esos detalles, ¿no? ¿Se puede diferenciar el preparado? Sí, no es difícil, ¿no? Lo hemos visto con unos grupos, otros los van a ver, bueno. Vamos, ¿qué más? Vas a ver. Seguimos. ¿Hablamos de qué? Nos vamos a pierna. Ay, no me gusta ver En eso. pierna encontramos dos huesos, anterior y medial. ¿Hablo de qué? De la tibia. En dirección posterior y lateral hablo de qué? De la fíbula. Hablamos de la tibia. ¿Qué es la tibia? Es un hueso largo. Por ende vamos a introducir los términos que extremo superior, epífisis proximal, extremo que inferior, extremo que inferior o epífisis que distal. No, me retardo con el cúbito y radio. Vámonos con el extremo que superior o epífisis que proximal. Bueno, siempre en posición anatómica, ¿no? Son derechos por si acaso. Son derechos. Este es el cóndilo que lateral de la tibia. Este es el cóndilo que medial de la tibia, ¿no? Bueno, superiormente estos cóndilos que tienen superficies que articulares, carillas articulares. A eso la literatura lo describe como que, como mesetas. Esta es la meseta que tibial que lateral. Esta es la meseta tibial que medial. Entre ambos cóndilos, ¿qué encontramos? Este detalle. ¿Qué se llama este detalle? Eminencia que intercondilia. Esta eminencia intercondilia tiene dos tubérculos, siempre en posición anatómica. Este es el tubérculo intercondilio que lateral, este es el tubérculo intercondilio que medial, pero ambas descritas como que, como eminencia que intercondilia, ¿ok? Anterior a la eminencia intercondilia encontramos una área, es la área que intercondilia que anterior. Posterior a la eminencia intercondilia vemos otra área, es la área intercondilia que posterior. ¿Ok? ¿Qué más? Vámonos a este detalle. ¿Qué se llama esto? Esto se llama ¿qué? Tuberosidad ¿qué? Tibial, inserción del ligamento ¿qué? Rotuliano. Entre el cóndilo ¿qué? Lateral y la tuberosidad tibial encontramos otro detalle. Ese es el tubérculo que anterolateral o tubérculo de qué? De Gerdi. Inserción de qué? Inserción inferior de qué? Del tracto que ilioiliaco, ¿no? Seguimos descendiendo, nos vamos ¿qué? A la diáfisis cuerpo de qué? De la tibia. Este es su borde ¿qué? Anterior. Esta va a ser su cara ¿qué? Medial. Vemos parte de su cara ¿qué? Lateral. La cara medial de la tibia, ¿qué es? Subcutánea, dice la literatura. ¿Por qué? Porque solamente encontramos piel y tejido ¿qué? Celular que es subcutáneo. No hay músculos. El que diseccione ¿qué? Pierna, van a ver que esa región no vamos a encontrar músculos. Solamente es que hueso, tejido adiposo y solamente ¿qué? Piel, nada más, ¿no? ¿Qué más? Tócate. Esto está bien. Vámonos a una vista ¿qué? Posterior. No hay músculo. Hueso. Este detalle, ¿qué se llama? Esa es la línea de ¿qué? Del sóleo, inserción del músculo ¿qué? Sóleo. Esta es la cara ¿qué? Posterior de la tibia. Este va a ser su borde ¿qué? Medial de la tibia. Este va a ser su borde ¿qué? Lateral. Y como se está viendo la membrana interósea, ese borde lateral de la tibia es conocido como ¿qué? Como borde ¿qué? Interóseo. Esa característica va a tener, ¿no? ¿Qué más? Vámonos a la parte que distal de ¿qué? De la tibia.
Este detalle es conocido como maleolo. Maleolo que interno, maleolo medial. Se encuentra que en el extremo inferior de qué, de la tibia. Esa característica va a tener ok, ¿no? Ya. Bueno, hemos dicho que en su porción que lateral de la epífisis que distal de la tibia encontramos una incisura, escotadura, que es la incisura que fibular, porque se va a articular con qué, con la fíbula. Esa característica va a tener, así va a ser. Ok. ¿Qué más? Antes de despierto. Acá te da tu glucosa. Vámonos que a la parte que posterior y lateral de qué, de la pierna que encontramos. Antiguamente conocido como peroné, actualmente conocido como fíbula. ¿Ya? No, fíbula. peroné. Vamos a ver que la fíbula también es un hueso largo, así que tiene extremos, también conocido como epífisis proximal o extremo superior, epífisis que distal o inferior. ¿qué? Extremo que inferior, ¿no? La fíbula en su extremo que superior, ¿qué detalles va a encontrar? La parte más superior, más proximal de, ¿qué? De la fíbula es el vértice. Luego, ¿qué encontramos? Su cabeza de la fíbula. Luego, ¿qué encontramos? ¿Qué es esto? Cuello. El cuello de la fíbula. Luego encontramos su diáfisis, o en este caso, ¿qué? Cuerpo, ¿no? Esta fíbula tiene que un borde que anterior, una cara que medial, una cara que lateral, ¿no? En una vista posterior, ¿qué detalles vamos a encontrar? Esta es su cara que posterior de la fíbula, ahí se ve su borde que lateral, ahí se ve su borde que medial o borde interóseo por inserción de la membrana interósea. Vamos a ver que el borde medial de la fíbula es el borde interóseo y el borde lateral de la tibia es el borde interóseo, diferente, ¿no? Porque se inserta ¿qué? La membrana que interósea, por si acaso. Vamos a ver que la fíbula distalmente tiene su maleolo que lateral o maleolo que externo. Presenta una superficie articular que se va a unir con la incisura que fibular y forma parte de la articulación, en este caso radio, en este caso tibio fibular distal. Y va a presentar aquí una fosita, ¿no? Que es la fosita del maleolo que externo. Esta fosita del maleolo externo se encuentra en posición que hemos dicho posterior. Nos ayuda a identificar si estamos en una vista posterior o anterior que en esa que fíbula, ¿no? Ok, ¿qué más? Hasta ligamento. Tibia, ¿qué borde es eso? Borde interóseo. Otro nombre. Borde interóseo, otro nombre. Borde qué? Medial. Lateral o medial. Medial. ¿No? Borde lateral o medial. ¿Qué borde es lateral o medial? Medial. ¿Qué es? Medial. Borde lateral o interóseo. ¿Qué es esto? Fíbula. ¿Qué borde es eso? ¿Borde medial o borde qué? Interóseo. Cuando veamos que un nerviecito conocido como qué, como nervio ¿qué nervio? Este es el nervio fibular común o peroneo común. Es un ramo de qué, del nervio que ciático. El nervio fibular común va a ir. Este nace a nivel del ángulo superior de qué, de la fosa que poplitea. Y en su recorrido por la fosa poplitea desciende y va a ir a la parte lateral de la pierna. ¿Y llega a dónde? ¿A qué parte? ¿Qué parte de la fíbula es esto? Este es su vértice, cuerpo, ¿y esto qué sería? Cuello. A nivel del cuello de la fíbula, el nervio fibular que común se divide en dos. El nervio que fibular superficial y el nervio fibular que profundo. Así que cuando vemos el nervio fibular,
en este caso, superficial y profundo, ¿qué vamos a decir? Nace del medio fibular que común. ¿A qué nivel vamos a decir? Cuello. De la T. A nivel del cuello de qué? Espérame. De la ¿qué? De la fíbula. Así que para diferenciar dónde nace, tenemos que diseccionar que en este caso el compartimento lateral de qué? De la pierna, y ahí podemos encontrar que al nervio fibular común con su nervio fibular que profundo y superficial. Eso vamos a ir describiendo cuando veamos pierna. Vamos a mencionar cuando veamos pierna. ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Ahí todo bien? Sí, sí, sí. ¿O ven algo medio qué? No sé. Está hermoso ese perno. Hermoso también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, todo bien. No, ¿qué hay? Todo ¿Nada? bien. ¿Listo? ¿Qué? ¿No? ¿Nada? ¿Aquí? ¿No? ¿Nada? Está hermoso. ¿Superior, inferior? ¿Aquí? ¿No? Ahí, ¿no? Eso, eso. Ahí se ve una pequeña que... Es mi pubis, cara. A veces cuando no se ve completamente, lo describe el titular como fisura, una pequeña fisura. Es ¿Qué dirían? ¿Dónde? ¿Qué hueso? Es mala. ¿Qué? Fíbula, ¿qué parte? La diálisis es grande, ¿no ve? ¿Cómo he descrito así momento? ¿Ah? Tercio medio entre el tercio segundo. Tercio superior y medial. ¿Está bien medial? Tercio superior y... Medial. Okay. Vamos a ver una pequeña fisura entre el tercio superior y tercio medio de la fíbula próxima. Medial. Hay que tener buen ojo, ¿no? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Imagino que te va a faltar. Huesos del pie. Esa cueta. Lo hemos dividido ¿qué? En tarso ¿qué? Y metatarso, ¿no? Ahí está mi hueso que se rota, mi caca. Por bailar. Ahí está. Bueno, No fue el hueso, fue el ligamento. la región del tarso. Aquí tenemos, ¿qué se llama esto? Astrágalo. Algunos ven como talus, ¿no? Se articula con qué, normalmente con qué, con la tibia, dice la Tibia. es el hueso que recibe ¿qué? El peso, mayormente todo el cuerpo, que luego lo va a pasar ¿qué? A hueso ¿qué? Calcáneo, Ahí está ¿no? ese huesito. No. Luego, anteriormente que encontramos todo ese huesito que se llama hueso ¿qué? Navicular. Algunos tienen como escafoides, pero más lo conocen como hueso ¿qué? Navicular. Luego me voy lateralmente, ¿qué encuentro? ¿Hueso qué? Cuboides. Luego encuentro ¿qué? Los tres ¿qué? Cuneiformes. Hemos dicho que el pie se enumera de ¿qué? De medial a lateral. La mano era ¿qué? De lateral a medial. Diferente, ¿no? Por ende, este va a ser el primer cuneiforme ¿qué? Medial. Cuneiforme ¿qué? Lateral. Y cuneiforme ¿qué? Intermedio. O terminología antigua, primera cuña, segunda cuña y tercera cuña, como quieran llamar. Cuñada. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 los huesos de qué? Del tarso, ¿no? ¿Dónde está mi hueso? Bueno, vamos a ver que el metatarso, ¿qué hemos dicho? Se enumera de medial a lateral, de medial a lateral. Sí, de medial. Esta es una vista superior, esta es una vista que inferior. Primero que metatarsial. Ya vamos a ver qué es más grueso. ¿Ya? Y también en longitud es menor, pero su diámetro transverso es mayor. Segundo metatarsiano, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Contamos de qué? De medial a lateral. Esa característica va a tener. Y cada metatarsiano también tiene sus partes, dijimos, ¿no? Esa característica va a tener, ¿no? Chavecita. Esto es que la base de los metatarsianos. Estos son los cuerpos de los metatarsianos. Estas son las cabezas de los metatarsianos. Ahí, ¿qué hemos dicho? ¿Qué es eso? Base de qué?
Base. Del segundo, ¿qué? Metatarsiano. Metatarsiano. Ahí, ¿qué es eso? Cabeza. ¿Cabeza de qué? De cuarto. Cuarto metatarsiano. Ahí. Cuerpo. ¿Cuerpo de qué? Primer metatarsiano. ¿Del primer qué? Metatarsiano. Metatarsiano. ¿Qué es eso? Base del quinto. ¿Base de qué? Quinto metatarsiano. En la base del quinto metatarsiano tenemos una tuberosidad. Es la tuberosidad de la base del quinto metatarsiano. Aguja ahí, tuberosidad de la base del quinto metatarsiano. Aguja ahí, base del quinto ¿qué? Metatarsiano. Los dedos del pie, ¿ya? Las estructuras óseas de los dedos del pie, ¿qué se llama? Falanges. De proximar a distal, esas van a ser las falanges que proximales. Estas van a ser las falanges que medias o intermedias. No estoy diciendo medial por si acaso. Y estas van a ser las falanges que distales. Todos los dedos tienen tres falanges, excepto el primer dedo, el dedo gordo. Solamente tiene una falange proximal y distal. El primer dedo no tiene falange media por si acaso. O falange que intermedia, como quieran llamarlo, ¿no? Y bueno, cada falange también tiene sus partes. Estas son su base de las falanges que proximales. Ahí tenemos el cuerpo, ahí tenemos que la cabeza, bueno, dependiendo de qué falange estemos hablando, ¿no? Bueno, ahí, ¿qué es eso? ¿Base de qué? Del primer falange proximal. ¿Base de qué? Del falange proximal. ¿De la falange qué? ¿Proximal de qué? Del primer. Del primer dedo. Ahí, ¿qué es eso? ¿Cuerpo de qué? ¿De la falange qué? Proximal. ¿De qué? Del cuarto dedo. Del cuarto dedo. Ahí, ¿qué es eso? Es cabeza. ¿Cabeza de qué? Del falange. ¿De la falange distal de qué? Del tercer Del tercer dedo. ¿Qué es eso? Cara. ¿Base de qué? ¿De la falange qué? Media de qué? Okay. No tendría que ser difícil, no es fácil así, ¿ya? No tendría que ser difícil. La fascia. Vamos a ver que en extremidad inferior, lo primero que vamos a ver ¿qué es? ¿Qué es lo primeramente que vemos en extremidad inferior? Piel. Luego de piel, ¿qué encontramos? Tejido celular, ¿qué? Subcutáneo, que es la fascia, ¿qué? Superficial. Que normalmente todo eso es ¿qué? Tejido, ¿qué? Adiposo. Ese tiene su fascia. Luego, ¿qué encontramos en profundidad? Su fascia. La fascia, ¿qué? Profunda. Esa fascia profunda ingresa hacia la parte central, formando ¿qué? Tabiques. Ahí está la fascia profunda, ingresando, formando ¿qué? Tabiques. Tabiques que se encuentran entre músculos, ¿qué se van a llamar? Tabiques que intermusculares. Esos tabiques intermusculares dividen a la extremidad ¿qué? Inferior y también a la extremidad superior, que la debido ver, en ¿qué? Compartimientos. Ahí tenemos un corte transversal a nivel de muslo. Ya estamos viendo la parte superior de ¿qué? De muslo. Ahí tenemos piel, tejido celular subcutáneo y la fascia ¿qué? Profunda, que ingresa entre los músculos y forma ¿qué? Tabiques intermusculares. Y en muslo se forman tres compartimientos. Este es el compartimento anterior, por si acaso. Este es el compartimento ¿qué? Medial. Y este es el compartimento ¿qué? Posterior de ¿qué? Por si acaso. En pierna ahí tenemos un corte ¿qué? Transversal. Y ahí estamos apreciando. Pero estamos viendo que la parte ¿qué? Inferior de la pierna. Anterior y medial, ¿qué hueso encontramos? Tibia. Posterior y lateral, ¿qué hueso encontramos a nivel de la pierna? Fíbula. Ahí tenemos piel, tejido celular subcutáneo y ¿qué encontramos? La fascia ¿qué? Profunda. La fascia profunda ingresa entre los músculos que forman tabiques intermusculares. Y en pierna se forma ¿qué?
un compartimiento anterior, un compartimiento lateral y un compartimiento que posterior. Y este compartimento posterior a la vez lo divide en un plano superficial y un plano que profundo, por si acaso. Gracias. Ahora, esta fascia que profunda a nivel de las articulaciones se va a condensar y que va a formar retináculos. Retináculo que de los músculos que extensores, retináculo de los músculos que flexores. Sino que es un retináculo, es una condensación de la fascia que profunda. ¿Qué hace un retináculo? Mantiene en su posición que habitual que a los tendones de los músculos. Porque si no hubiera esos retináculos, vamos a ver que no, en este caso no estaría en su posición habitual esos músculos y no cumplirían su función, en este caso, ya sea una contracción o relajación, provocando una acción respectiva, ¿no? Ok. Gracias. ¿Qué es eso? Venas que safenas. Son venas que superficiales. Son venas de mediano que calibre. ¿Dónde lo encontramos? Si son venas superficiales, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Qué es eso? Piel, tejido celular, ¿qué? Ahí está. ¿Qué es eso? Venas que safenas. Son venas superficiales. ¿Dónde lo encontramos? En el tejido celular, ¿qué? Subcutáneo. El que diseccione pierna, el que diseccione aquí muslo tiene que tener cuidado, ¿no? En pierna, medialmente, ¿qué encontramos? La safena, ¿qué? En este caso, ¿qué? Menor. Posteriormente, ¿qué estamos encontrando? La vena, ¿qué? Safena, ¿qué? Menor, la mayor. En muslo, aquí estamos viendo que la safena, ¿qué? Mayor, la magna. Bueno. Cuidado. Las safenas son drenajes de ¿qué? De la extremidad, ¿qué? Inferior. En el dorso del pie hay un plexo venoso que se llama plexo venoso dorsal de ¿qué? Del pie. ¿Hay plexo? Lateralmente se une con ¿qué? Con la vena dorsal de ¿qué? Del primer dedo y ambos ¿qué forman? La vena safena ¿qué? Menor, también conocido como safena ¿qué? Externa por la posición, o también conocido como safena parda. Tres nombres tiene por si acaso. En su dirección a nivel de la articulación del tobillo pasa detrás del malleolo externo, luego se va a ir a la parte posterior de, ¿qué? De la pierna y termina ¿dónde? En la vena ¿qué? Poplitea, vena safena menor, vena safena magna, vena safena mayor o vena safena interna. Esos tres nombres tienen por si acaso. ¿Dónde se origina? Plexo venoso dorsal de ¿qué? Del pie más la vena dorsal del primer dedo. En su recorrido va a ir por la parte medial del pie, pasa que por la articulación de ¿qué? Del tobillo anterior que al malleolo ¿qué? Interno, va a ir por la parte ¿qué? Medial de la pierna, va a ir por donde, por la parte ¿qué? Medial de ¿qué? Del muslo y va a terminar donde, en la vena ¿qué? Femoral. ¿Cuál es más larga? ¿La vena safena mayor o menor? Mayor. Ok, esas son drenaje de qué? Venoso, por si acaso. Es decir que las extremidades inferiores normalmente tienen esas venas, y en estas venas que encontramos válvulas. Válvulas que hacen que la sangre vaya ¿qué? En sentido anterógrado. Es decir, hacia dónde tienen que ir, hacia el corazón. La gravedad a veces no les permite, pero las válvulas lo permiten. Y con el paso de los años, estas válvulas pueden ¿qué? Dañarse. Y después no ¿En cambian. quién se daña más? En las personas que andan ¿qué? De pie. ¿Quiénes son esos? Los policías, los del ejército, bueno. ¿Y qué puede provocar cuando una válvula se daña? Esa sangre retrocede y ¿qué hace? Dilata a la pared de esa vena, provocando ¿qué? Varices. Por eso mi pierna se me cae. Las varices ¿dónde se dan? En las venas ¿qué? Safena menor y safena mayor. Con razón sentía que adormece mi pie. No estaba todo bien parado. Bueno.
La próxima, ¿cuándo es? Lunes, ¿no?